Buenas noches, chicos. Bueno, hoy voy a finalizar este estudio sobre los fármacos antivirales. Y vamos a hablar de una de las epidemias que ha sido la que ha estimulado pues, a los médicos e investigadores a conocer el ciclo vital de los virus y los posibles puntos en los que podemos interferir en su réplica. Vamos a estudiar los antirretrovirales que son utilizados justamente para tratar esta infección. El, el conocer el ciclo de réplica del virus ha sido fundamental para comprender todos los mecanismos de acción de los distintos grupos farmacológicos. Además, las estrategias terapéuticas que se han ido desarrollando hasta la actualidad. Y avanza. Entonces, vamos a ver los virus de tipo RNA. Los objetivos de lo que pretendo que podamos tengan la información para poder eh, entender este tipo de manejo están relacionados con la comprensión del ciclo biológico del virus, del VIH, los principales blancos de la terapia, cómo se clasifican los diferentes grupos de antirretrovirales y según su mecanismo de acción, analizar aspectos farmacocinéticos y efectos adversos relevantes que finalmente eh, se producen al aplicar estos fármacos, ¿no? En la resolución de casos clínicos. Los efectos adversos de estos medicamentos son realmente importantes e influyen en muchos aspectos de la farmacoterapia de otras patologías. Entonces, este virus posee características únicas entre todos los virus que afectan al humano. Utiliza proteínas de superficie para unirse de cuatro y posteriormente ingresan a la célula. Y gracias a una enzima que es la transcriptasa reversa, convierten su material genético RNA en DNA. Y lo hacen un DNA de doble cadena, permitiendo integrarlo en el genoma de la célula y establecer una infección persistente. En este gráfico, ustedes pueden ver el proceso de entrada del VIH comienza con la unión a una glucoproteína que se llama la GP120 en, en las que también existe. Posteriormente interactúa con unos correceptores como son el CCR5 o el CXCR4 que están ahí en el gráfico. Necesita hacer contacto con estos tres, con un receptor y dos correceptores y produce cambios que le permiten
eh, la acción de una glicoproteína 41, que es la que facilita la fusión de la envoltura del virus con la membrana celular. Y el virus ingresa a la célula. Existen algunas personas que han convivido con pacientes con VIH que no han sufrido y aparentemente es porque ellos o tienen diferentes estos correceptores o no los tienen. Entonces tienen una inmunidad innata contra la infección del VIH. Y esto han debido ustedes escuchar en historias de pacientes famosos, ¿no? Que han muerto con este problema, que sus parejas no se han contaminado nunca. Y creo que la clave está aquí en el punto de ingreso y los receptores que permiten el ingreso. Cada etapa del ciclo del virus constituye un posible blanco farmacológico. La entrada viral puede ser bloqueada mediante inhibidores de fusión, así se lo llama. Inhibe, es decir, es inhibida por los análogos y no análogos de los nucleósidos. La integración del DNA viral es bloqueada por los inhibidores de la integrasa, mientras que la maduración viral, que depende de la proteasa, es también otro blanco muy importante en el grupo terapéutico. Una vez que se sintetiza el DNA viral de doble cadena, esta cadena es transportada al núcleo e es integrado al genoma de la célula, de la célula huésped, del linfocito en este caso, mediante una enzima que se llama integrasa. Y posteriormente se producen nuevas proteínas virales que inicialmente forman largas cadenas polipeptídicas. Entonces allá viene una proteasa viral que es como una tijera que va fragmentando las cadenas en proteínas funcionales, permitiendo el ensamblaje y maduración de los nuevos viriones. Y estos van a salir a infectar otras células. Esta es la estructura, este gráfico muestra la estructura del virus VIH. Ahí están sus componentes, la estructura donde se ve la envoltura que contiene una glucoproteína esencial para la unión y la entrada a la célula. En el interior se encuentran la capside que protege el material genético viral. Contiene dos copias de viendo la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasas. Todas ellas pues son importantes blancos terapéuticos de los medicamentos que actualmente usamos para la supresión del virus del VIH. Los antirretrovirales, estos fármacos contra el VIH, se clasifican de varias formas, según el paso del ciclo viral que inhiben. Si hablamos de ahí, nos encontramos inhibidores
nucleócidos, nucleótidos y no nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de entrada y de la fusión, inhibidores de la integrasa. Y el tratamiento moderno combina, pues, fármacos de diferentes grupos o mecanismos de acción para lograr una supresión viral más potente y una reducción de la aparición de resistencia. Todos estos mecanismos de acción son interesantes y, pues, no se usa solo un grupo farmacológico. En la actualidad, los tratamientos, vamos a ver luego los más modernos, eh, combinan al menos tres fármacos. Los inhibidores de entrada, si ahí observan está el virus haciendo contacto con el linfocito, esta unión que permite la fusión y la entrada es inhibida por los medicamentos que actúan en esa fase inicial de la infección del virus. El Maraviroc bloquea el receptor CCL5 e impide que el virus pueda unirse eficazmente a la célula huésped. El efubutida, la efubutida actúa sobre la proteína GP41, es la glucoproteína. Y la fusión se lleva a cabo entre la envoltura viral y la membrana de la célula. Y generalmente este tipo de medicamentos se reservan para pacientes con resistencia a situaciones clínicas muy especiales, ¿no? No es un de uso muy común estos fármacos en el tratamiento de esta enfermedad. Luego tenemos otro grupo. A ver, estos son los inhibidores nucleócidos y nucleótidos de la transcriptasa reversa. Ya saben, hemos hablado desde el día de ayer que la transcriptasa reversa es la que convierte el RNA en DNA de doble cadena para burlar a nuestras células y usar el núcleo como el punto o la maquinaria de replicar los vibriones. Y generalmente este tipo de fármacos son la base de la mayoría de los esquemas terapéuticos actuales. Funcionan como análogos de nucleócidos que son incorporados al DNA viral en forma, es decir, ellos producen la terminación de la cadena. Ya no se va a formar más la cadena de aminoácidos para formar esa cadena de DNA que necesita el virus. Entre los principales ejemplos destacan la sidobudina, la lamivudina, el tenofovir y el abacavir. Medicamentos que en la actualidad son ya muy poco utilizados. Quizás la lamivudina y el tenofovir son los que todavía persisten en muchos esquemas. Ayer hablábamos que la lamivudina también sirve para manejar el tema de las hepatitis. Sus efectos adversos pueden incluir anemia, neutropenia, nefrotoxicidad y reacciones de hipersensibilidad. O sea, no son muy inocuos tampoco. Sí, eso es un poco más de historia, porque estos medicamentos, cuando el VIH
ha iniciado, creo, fue a los 80 y estos medicamentos como la cidobutina, además han aparecido, pues son los primeros que aparecieron a terminar los 90, digamos, como el primer esfuerzo para manejar o suprimir el virus de VIH. Otro grupo son los inhibidores de la proteasa no nucleócidos, es decir, son de origen no nucleócido. Y estos inhiben también la transcriptasa reversa. Aquí están el efavirenz y la mevipiravina. Estos se usan directamente, estos se unen directamente en la enzima y la bloquean. Y debe vigilarse mucho, en especial cuando aparecen eh, la hepatotoxicidad y efectos sobre el sistema nervioso central. Son fármacos también, diría yo, que han sido puente para que aparezcan en una época. Había pacientes que preferían morir a seguir tomando estos medicamentos porque eran altamente tóxicos. Los inhibidores de las proteasas como el lopinavir, que son potenciados con el ritanavir y el duranavir, impiden la maduración viral. Estos medicamentos son muy eficaces, aunque presentan numerosas interacciones farmacológicas, debido a que se metabolizan en el citocromo 3 a 4. Entonces, es obvio pensar que estos medicamentos van a alterar la biodisponibilidad de muchos medicamentos. E incluso algunos medicamentos influyen sobre la concentración de estos fármacos. Y a veces se logran toxicidades enormes. De ahí que había que controlar. Bueno, nunca hemos tenido los médicos la necesidad de aprender muchas cosas de la terapia de esta enfermedad, porque cuando se declaró la epidemia esta, se han conformado en todos los países centros de atención para estos pacientes. Esto debido a que era una enfermedad nueva, altamente transmisible por vía sexual, y el tratamiento era carísimo y sigue siendo carísimo, seguramente porque un mes de tratamiento oscilaba entre 800 y $2.500. Entonces, eso era imposible en Latinoamérica. Y los primeros países que comenzaron a romper el monopolio de algunas casas farmacéuticas fueron los hindús y los brasileños. Y comenzaron a sacar fármacos genéricos. Y luego no hubo otra que armar programas nacionales. Los gobiernos son los encargados de conseguir los medicamentos para los pacientes infectados en cada país. No se sabe si este es un virus realmente proveniente de un mono o es que realmente es otro. Ha sido el primer intento de producir daño biológico intencional al ser humano, igual que el COVID-19 y todas esas cosas que nos vendrán después también. Pero esta enfermedad, de lo que se sabe hasta ahora, es que ha sido provocada en un laboratorio y lanzada no accidentalmente, sino intencionalmente para diezmar la población. Bueno, pero ahí andamos, ¿no? Los humanos siempre nos vamos defendiendo, hay gente que trabaja, busca y desarrolla medicamentos y vamos viendo y aprendiendo en sus efectos beneficiosos, los efectos adversos y los esquemas terapéuticos van cambiando
de acuerdo a los nuevos productos que me muestran un mejor perfil de seguridad. Los inhibidores de la integrasa y de entrada. Esta integrasa, pues, está representada por el dolutegravir y este es raltegravir, que son los que bloquean la incorporación del DNA viral al genoma de la célula huésped. Actúan constituyendo la base de los esquemas de primera línea, debido a su elevada eficacia, buena tolerancia y rápida supresión viral. Aquí también podemos ver cómo los inhibidores de entrada, incluyendo el Maraviroc y el Enfebutrida, ¿no?, que son medicamentos que también son inhibidores de la integrasa. A ver. El tratamiento con antirretrovirales moderno utiliza combinaciones de fármacos, intenciones de maximizar la eficacia y minimizar la resistencia viral. Básicamente hay dos cepas de este virus, el 1 y el 2. Uno predomina en el África y los otros en países occidentales. Pero ambas formas del VIH tienden a desarrollar resistencia cuando se usan monoterapias o terapias inadecuadas, falta de adhesión. Hasta hace no muchos años esta enfermedad se la consideraba mortal. En la actualidad, con la supresión viral que se puede lograr con los medicamentos, ha pasado a ser una enfermedad crónica, como la hipertensión y cualquier enfermedad, pero esta es una enfermedad viral que se la puede detener y se puede revertir en algunos parámetros inmunológicos. Y pueden hacer vidas aparentemente. Entonces, hay hay muchas formulaciones terapéuticas de dosis fija, combinadas, ¿no?, que simplifican el tratamiento, porque en comienzo, eh, para este tema lo he dado alguna vez hace años también. Ahora he vuelto, bueno, se me ha asignado otra vez el tema antivirales, pero entonces yo preguntaba a los colegas que trabajan en estos centros que se llaman CEDEVIR, eh, cómo era que se trataba a los pacientes y cómo lo tomaban el tratamiento. Pero ellos tenían que deglutir aproximadamente entre 8 y 12 tabletas por día. En la actualidad, estas combinaciones de fármacos de diferente mecanismo de acción, con efectividad y seguridad muy aceptables, creo que en la actualidad se toma solo hasta una tableta que contenga 3 fármacos, una tableta por día. Y vamos a ver luego los avances que hay. Existen ahora inyecciones que se dan 1 o 2 veces por año. Y eso es todo lo que necesita el paciente para seguir su vida. No tengo idea, aquí no hay y no he encontrado los precios de ese tipo de productos. Me imagino que deben ser caros. En el país todavía no han traído eso. Esas formulaciones de dosis fija combinadas, pues son las que existen en la actualidad en los programas de los CEDEVIR que hay en todo el país. Eso ha mejorado mucho la adherencia de los pacientes.
Ellos decían que el paciente hacía que tomaba y ocultaba las pastillas debajo del colchón, ¿no? Bueno, acababan muriendo porque los efectos adversos eran tremendos. Hay que hacer un seguimiento periódico, obviamente, en los pacientes, evaluar la carga viral, la recuperación de los linfocitos CD4, que son los dos parámetros, creo, fundamentales para la evolución de esta enfermedad. Además, es importante considerar las interacciones con otros medicamentos e incluso con alimentos. Hay alimentos como las frutas, ¿cuál es este? El pomelo tiene unos flavonoides que impiden el metabolismo o retardan el metabolismo de algunos de estos fármacos y lo que se produce es pues toxicidad, ¿no? Y el efecto se prolonga de estos medicamentos y puede el paciente tener problemas asociados, bueno, de la molécula y los efectos se ven más potenciados. Los efectos adversos de la terapia antirretroviral varían, como les decía, del grupo farmacológico. Entre los más relevantes se encuentran generalmente la lipodistrofia, o una redistribución de grasa corporal anómala. Son caras, las facies son demacradas con acumulaciones torácicas sobre el cuello o abdomen deformado con bolas de grasa por todo lado. Esa es una lipodistrofia. Hay un desarrollo lipídico anómalo. Eh, Obviamente, una redistribución de la grasa. La toxicidad hepática, que es muy común, y también puede haber daño renal. Existen múltiples interacciones medicamentosas. Por eso es que es importante y es fundamental que los médicos generales sepamos y sepamos qué medicamentos están recibiendo. Y si nos encontramos alguna vez, que nos pasa a todos, pacientes que están en tratamientos antirretrovirales, tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que usamos, porque muchos de ellos tienen efectos serios sobre el ácido como 3 a 4, ¿no? Que es la que metaboliza la mayor cantidad de fármacos en la práctica. Entonces siempre hay que monitorear. Cuando es ellos los que están a cargo de estos pacientes, están monitoreando la carga viral, el recuento de CD4, el perfil lipídico, funciones hepáticas, función renal. Esto es importante porque si comienza a haber falla, hay que buscar alternativas de otros tratamientos. Con este slide, ¿no? Que aquí lo que ven ustedes es, bueno, que el tratamiento estándar actual del VIH se basa en una terapia triple, ¿no? Como les dije. Habitualmente se combinan dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa, ¿no? Conocidos como los ITRAM, inhibidores ¿no? De la transcriptasa reversa, junto con un tercer fármaco que pertenezca a otra familia de otro mecanismo de acción. Este tercer componente generalmente suele ser un inhibidor de la integrasa, aunque también se pueden utilizar inhibidores de no nucleósidos o inhibidores de la proteasa.
¿no? Estas estrategias logran una supresión viral más potente y disminuyen significativamente el riesgo de resistencia. Entonces, ¿por qué usamos terapias múltiples? Porque nos interesa producir una supresión viral prolongada y que no se desarrolle resistencia. Porque el desarrollo de la resistencia en países pobres como el nuestro seguramente debe tener implicaciones muy graves, porque no tenemos gran variedad de medicamentos antirretrovirales en los centros de CDV. En las farmacias no hay ni uno, no se vende esto en farmacias. Esto solo existe en el programa ese que existe en Bolivia. Acá podemos ver los esquemas de primera línea más usados. Uno de los esquemas de primera línea más utilizados en la actualidad es la combinación del Bictegravir, el emtricitabir o entricitabina y el tenofovir. Estos medicamentos se administran en una sola dosis diaria, lo que les decía, y no requieren potenciadores como antes se necesitaba, como el ritonavir, eran concentraciones efectivas. En la actualidad, estas combinaciones no necesitan ya de estos potenciadores y tienen una alta o elevada, digamos, eficacia clínica. Además, poseen una alta barrera genética a la resistencia y una excelente tolerancia por parte de los pacientes, lo que favorece que ellos se adhieran a la terapia, porque la terapia, de lo que yo entiendo en conversaciones que he tenido con uno de los colegas que trabajan acá en este centro, es que la resistencia es cada vez menor, no tanto como antes, y que empeoraba obviamente el pronóstico de los pacientes, y que la adhesión a la terapia es cada vez mejor. O sea que debe haber mucha gente, no sé cuánto, son información que no te dan, pero parece que hay bastantes miles de pacientes que reciben medicamentos acá y que hacen una vida normal con una inmunosupresión sostenida y con evaluaciones, creo que son o semestrales o trimestrales. Bueno, otros, vamos a ver, algunos otros esquemas creo que les he puesto. Sí. Entonces, hay otro esquema que es el otro esquema que también está ampliamente utilizado, especialmente en sistemas públicos de salud, ¿no? Es la combinación de estos tres antirretrovirales y destacan pues por su elevada eficacia, buena tolerancia. El dolutegravir posee una barrera genética muy alta frente al desarrollo de resistencia. En pacientes seleccionados también se pueden emplear estos esquemas más simplificados con solo dolutegravir y lamivudina. Son pacientes seleccionados, no tengo claro si se basan en la presencia de carga viral y recuento de CD4, pero ellos escogen pacientes en los que solo usan el
dolutegravir más la vinculina en una sola pastilla y una sola vez al día. Pero es otro esquema utilizado. Esta es otra opción, el darunavir potenciado. Es la combinación basada en el darunavir potenciado con el ritonavir. El ritonavir es otro fármaco que es eh, antirretroviral. Pero lo utilizamos sobre todo para que engañe al sistema enzimático y permita al otro antirretroviral lograr concentraciones efectivas, prolongadas. Así como hay el ritonavir, también hay el cobicistat, ¿no? El cobicistat viene también con algunos de los productos que tienen acá para tratamiento de este problema. Y continúan siendo muy útiles en pacientes que tienen antecedentes de fracaso terapéutico o sospecha de resistencia. La genotipificación se trató, creo, de hacer alguna vez por acá, pero creo que era muy cara y se suspendió porque había pacientes que tenían resistencia. Y obviamente se comienzan a usar esquemas con potenciadores y si se logra bajar la carga viral, está bien, pero si no, había que genotipar y ver a qué tipo de antirretrovirales puede responder estos virus. Pero eso yo creo que deben ser en países con mayores posibilidades. Ujú. Bien, entonces, miren, hay varios esquemas. Por lo general, se buscan esquemas eficaces, que no haya tolerancia y que haya una buena adherencia, que es lo más importante. Cuando el paciente no se adhiere, pues el paciente que se va a tener que ir al otro lado. Bien, a ver, veamos otros esquemas y creo que hay es verdad, muchos estamos. Ujú. Actualmente también existen estrategias simplificadas y de larga duración. La combinación de dolutegravir más lamivudina constituye una de esas terapias duales aprobadas para pacientes seleccionados, sin coinfecciones, sin hepatitis B, o que no tengan con ciertas características clínicas favorables. Por otro lado, la combinación es de inyectables de este cabotegravir y el ritpirina, esta es ritpiridina, ¿no? Estos permiten la administración de mensual o bimensual de, o cada 2 semanas. Y esto mejora pues la comodidad y la adherencia del paciente porque tomar muchas tabletas todos los días y sentir los efectos adversos y a veces no toman, se olvidan y el riesgo de que la latencia se acabe y otra vez haya infección. Entonces, la supresión viral es estable con estos fármacos que se inyectan. En nuestro medio no hay. Es más, estos todavía son fármacos un poco modernos, digamos, son nuevos. Los inhibidores de la integrasa, como hemos visto que es el dolutegravir y el bictegravir, son muy seguros
y también bien tolerados, aunque pueden asociarse a veces con PNRSAID, con aumentos de peso, insomnio. Los inhibidores de la proteasa, especialmente el duranobir, presenta pues un mayor riesgo de alteraciones metabólicas y alteraciones o interacciones con medicamentos y pueden afectar otras terapias e incluso al mismo medicamento producir una intoxicación. El tenofovir requiere una vigilancia de la función renal y de la salud ósea. Esto hemos hablado ayer. Les decía que este medicamento tenofovir puede producir una osteopenia hasta una osteoporosis y es nefrotóxico. Entonces, me imagino que los pacientes que reciben esto, si es un hepatólogo el que ha prescrito cualquiera de estos medicamentos, o es un paciente, es un médico que trata pacientes con VIH, ellos van haciendo controles periódicos de la función renal y de la densitometría. O sea, ¿no? En resumen, los inhibidores de la integrasa constituyen actualmente la base del tratamiento debido a esa eficacia y perfil de seguridad que tiene. El tenofovir exige ese monitoreo cuidadoso que les he dicho, y los inhibidores de la proteasa tienen ese rol importante en, en pacientes complejos que presentan interacciones farmacológicas, ¿no? Hay de estos pacientes que además tienen tuberculosis, tienen infecciones en muchos órganos, y las interacciones farmacológicas son de mucha incidencia con estos fármacos que trabajan sobre el sistema de oxidación hepática. Y finalmente, las formulaciones inyectables representan también una alternativa moderna para pacientes con estabilidad virológica y que sea ¿no? una estabilidad mantenida. Hay pacientes que tienen supresión de la carga viral pues, de muchos años. En ellos son candidatos a estos tratamientos inyectables, espaciados, en los que la molestia de tomar tabletas todos los días creo que ya no la tienen. Este es un caso clínico, como siempre me gusta mostrar un caso clínico para que algunas cositas queden en claro. Por ejemplo, en este les presento un paciente de 28 años con diarrea crónica, pérdida de peso y adenopatías. Las pruebas confirman que hay una infección por VIH, con un recuento de CD4 de 180, que es ya bajo, y con una carga viral de 250.000 copias por ml. Estos hallazgos indican inmunosupresión significativa y justifican el inicio de un tratamiento, una terapia antirretroviral. Entonces, tendremos, o el médico que atiende esto tendrá que seleccionar un esquema en el que se puede utilizar el tenofovir, la midudina y el dolutegravir, acompañada pues de un seguimiento periódico mediante control de carga viral y el recuento de CD4. Cuando los CD4 están menos de 200, esto te implica riesgo elevado de infecciones oportunistas.
Un paciente con menos de 200 es un nervio que va a tener infecciones intestinales, etc. Que algo me dijo uno de estos médicos, que los CD4 es como tener plata en el banco. Cuanto más plata tienes en el banco, más seguridad tienes de poder sobrevivir comprando todos los alimentos. Más CD4 logra tener un paciente enfermo con esto, tiene más chance de vivir, porque cuanto no se pueda subir los CD4, ese paciente tiene mal pronóstico. No va a tener, como si fuera sin el banco, no va a tener plata y no va a tener que comer, se va a morir. Entonces, cuanto más se logre incrementar la cantidad de CD4, el paciente tiene más chance de ir a... Y junto con los casos siempre les hago algunas preguntas de reflexión. A ver, eh, ¿por qué se combinan tres fármacos en el tratamiento antirretroviral? No, se llama TARF, ¿no? TARF se abrevia así. Lo que están viendo ahí, TARF significa tratamiento antirretroviral. La combinación, pues la respuesta es porque necesitamos mayor potencia antiviral. Actuamos sobre distintas etapas del ciclo viral, disminuirnos el riesgo de resistencia, mejoramos la supresión sostenida de la carga viral. Pues sí, con eso ya estamos respondiendo a esa primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué efectos adversos esperarías con el tratamiento en ese paciente? Pues va a aumentar de peso, va a tener insomnio, si es que usan el dolutegravir, va a haber toxicidad renal y toxicidad ósea, si es que el tenofovir está por allá, trastornos gastrointestinales leves con cualquiera de ellos, reacciones de hipersensibilidad que son poco frecuentes. Y la tercera pregunta que dice, ¿qué factores condicionan el éxito terapéutico? El primero, y el quizás más importante, es la adherencia estricta al tratamiento. Si el paciente deja de tomar sus medicamentos y cuando se acuerda toma, eso es resistencia, fracaso terapéutico y alta probabilidad de que muera. Otros factores pueden ser la ausencia de el éxito, vamos a tenerlo si no hay resistencia viral al tratamiento. Y uno que es importantísimo es el diagnóstico precoz. Muchos de estos pacientes tienen un periodo de latencia largo, años. Algunos, la literatura dice que existen pacientes que tienen el virus, pero nunca han desarrollado la enfermedad. Otros desarrollan la primera infección y luego tienen un periodo de latencia, pues puede ser de 4, 6, 8 años, hasta que empieza recién a haber daño, invasión a los linfocitos y células inmunológicas en las que hay disminución de CD4 y además carga viral alta en plasma. Bien, esos tipos de preguntas son pues importantes y son interesantes a veces, pero a mí me gustan. Y puede ser que para ustedes les sirva también. Y pensándola bien, creo que además de lo que he mencionado, como factor de éxito podríamos decir que el seguimiento clínico y laboratorial adecuado es también un factor de éxito, porque así puedes detectar
las lesiones que se están desarrollando y tratar de ver si hay alternativas que no produzcan este tipo de efectos adversos. Y en nuestro medio había una época de, creo, de pánico, no me acuerdo, en la televisión, periódicos decían que los pacientes enfermos de VIH en Bolivia no tenían medicamentos. Cuando hemos sido víctimas de los bloqueos, no de estos últimos, creo, pero ha habido un bloqueo enorme, ¿se acuerdan? Hace unos años. En esa época esos pacientes no tenían tratamiento. Oxígeno para los pacientes, cuando el COVID, ¿no es cierto? Después del COVID hubo una serie de conflictos sociales. Eh, Otro factor entonces de éxito es que exista siempre acceso al medicamento. El paciente puede tener la mejor predisposición, pero si no hay medicamentos es igual a estaríamos condenándolos a morir. Es importante recordar que la terapia antirretroviral no erradica la infección por VIH, ¿no? Por lo que no es curativa. Todos estos tratamientos no curan, simplemente producen supresión viral. Sin embargo, esa reducción de la carga viral hasta niveles indetectables retrasan pues la progresión de la enfermedad. Esto, si evoluciona, va a ir hacia el SIDA, que es, digamos, síndrome de inmunodeficiencia, en la que van a aparecer infecciones oportunistas, etcétera, y acaban con la vida del paciente. También eh, es importante considerar que vamos a restaurar de manera parcial la función inmunológica. El hecho de suprimir la carga viral, retrasar la evolución, hace que el sistema inmunológico de estos pacientes mejore. Cuanto más CD4 hay, mejor defensas, menos posibilidades de infecciones oportunistas y mejor tolerancia a las enfermedades estivales y demás. Bien. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Ahí tienen ustedes algunos aspectos de las pautas terapéuticas que son importantes, ¿no? El objetivo principal siempre va a ser alcanzar la supresión viral, favorecer la recuperación del sistema inmunológico, asegurarnos una adecuada adherencia y cuando estos objetivos se cumplen, la expectativa y la calidad de vida de estos pacientes pues se van a aproximar notablemente a las de la población general. Estos individuos van a poder vivir como todo ciudadano, pero recibiendo medicamentos de acuerdo al país en el que viven, con mayor o menor incomodidad. Bien. Tradicionalmente las indicaciones para iniciar una terapia antirretroviral incluían que tenía que haber una infección aguda, que la enfermedad tenía que ser sintomática y habían criterios inmunológicos o parámetros, ya sean inmunológicos o virológicos, cuánto de CD4, la carga viral, etcétera, que eran los que si tenías más de 50.000 de carga o menos de 350
CD4 por ml. Entonces, este tipo de pacientes se les decía que tenían que iniciar tratamiento. En la actualidad, esto ha cambiado, parece, ¿no? Independiente del recuento de CD4, de la carga viral, basta que tengas el diagnóstico, se empieza el tratamiento antirretroviral. Esto mejora el pronóstico de los individuos y reduce, pues, la transmisión sobre todo, porque esta gente se los deja sin tratamiento y van a continuar diseminando la enfermedad. Los esquemas más recomendados en la actualidad, o los llamados esquemas modernos, utilizan al menos tres fármacos, hemos dicho, ¿verdad? Combinamos, y las combinaciones más frecuentes en la actualidad involucran un inhibidor de la integrasa, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Es el ejemplo clásico, creo que lo tiene en Cedevir, el dolutegravir, junto con el tenofovir y la lamivudina. El objetivo es lograr que la carga viral sea indetectable, permitir la recuperación progresiva del sistema inmunológico, es decir, una mejoría funcional del sistema inmunológico. Cuando ellos seleccionan el tratamiento, lo que hacen es considerar situaciones especiales, las coinfecciones, especialmente con otros virus, ¿no? Como la hepatitis, la tuberculosis, que les he dicho que por lo general esta gente, en drogadictos, por ejemplo, la contaminación se produce a través de agujas. Usan la misma aguja para inyectarse sustancias y uno de ellos está con hepatitis, contagia a todos, contagian, se contagian ellos con VIH por la desnutrición, el mal estado físico nutricional que conlleva, pues, ya sea el hecho de ser drogadicto o hay varias formas. Todo esta enfermedad se transmite no se transmite sexualmente y a través de la sangre que se pone en contacto con alguna herida de otra persona. Esto ya sea por agujas, por accidentes en quirófano. Hay colegas en todas partes del mundo que han enfermado con esto por accidentes en quirófano. Incisiones involuntarias en dedos, pinchazos con agujas. Una época aquí hacían chistes un poco pesados en Cochabamba. En los cines, que ahora creo que han desaparecido, ponían agujas en los asientos, te sentabas, te pinchabas y veías y papelito te decían, bienvenido al equipo del VIH, ¿no? Pero eso no es real. Esas agujas no estaban contaminadas y parecían el asiento. Bueno, estoy viéndome por otro lado, creo. Vamos a seguir entonces hablando de este tema de las consideraciones especiales que hay que tener para iniciar el tratamiento, tomar en cuenta coinfecciones, especialmente virales, hepatitis, tuberculosis, que pueden modificar el esquema terapéutico dependiendo de la evolución. Ahí había que usar fármacos que sean beneficiosos para ambos, hepatitis y VIH. Durante el embarazo, la meta es proteger tanto a la madre como al feto, ¿no? Y prevenir la transmisión vertical. Entonces, normalmente estas mujeres son sometidas a tratamiento
Y en el momento del parto, pues es es una estrategia que van a utilizar el médico que trata a la paciente con su problema y el ginecólogo para evitar que el feto reciba sangre de la madre contaminada. También se debe evaluar la adherencia. Muchos pacientes mienten en todo. Imagínense si en tratamientos para diabetes, hipertensión, el paciente te miente, te dice que ha tomado, todavía está su presión, la presión está como si nunca hubiera recibido un tratamiento, su diabetes está peor que antes. Es porque no se adhieren. Y a veces es bien difícil encontrar la verdad, porque ellos van a decir que sí han tomado y que sí, y no hay cómo desmentir. Pero hay que estimular la adhesión. Esos temas son importantes de considerar. El éxito terapéutico va a depender, pues básicamente, como hemos dicho hace un momento, de esas cosas. Y finalmente hay que hacer una profilaxis pre-exposición, el PrEP, que constituyen en estrategias eficaces de prevenir que las personas con alto riesgo adquieran el VIH. Y esto pasa por la gente adolescente, las parejas casuales, el no uso de protección. Cuanto más se ha hablado de usar preservativos, usamos como rebeldía, y que me va a dar, pues donde menos esperas es ahí donde te vas a enfermar. La promiscuidad, las parejas casuales, todo esto, giras, no debes protegerte. Y ese es uno de los temas de educación que en nuestro país ha funcionado, que las tasas de infección han disminuido por casi a cero en algunos países. Y en nuestro país no, creo que sigue subiendo esto. No en el ritmo de inicialmente como se preveyó y dijeron que era una pandemia que íbamos a diezmar la humanidad, pero no es tanto, pero sigue creciendo los pacientes que requieren tratamiento. Ujú. En esta sección vamos a realizar una integración de los principales conceptos que he revisado en estos 3 días sobre los fármacos antivirales. Vamos a analizar los diferentes grupos de los antivirales, sus mecanismos de acción, sus indicaciones clínicas, sus efectos adversos y aplicaciones para que redondeemos el tema y nos acordemos de aquí en adelante algunas cosas. ¿Sí? Em, los distintos grupos que hemos visto de antivirales actúan sobre blancos específicos del ciclo de réplica viral. Los antirretrovirales utilizan múltiples mecanismos, ¿no? Y se administran en combinación. Los antiherpéticos inhiben principalmente la DNA polimerasa. Los fármacos contra la influenza actúan sobre la neuraminidasa, ¿no es cierto? O la RNA polimerasa viral. Los tratamientos para las hepatitis virales inhiben las proteínas esenciales para para la réplica, mientras que los antirretrovirales para COVID-19 o las proteasas virales. Entonces, eso es más o menos una revisión de los grupos que hemos visto. En cuanto a la farmacocinética,
que son relevantes, las características farmacocinéticas fundamentales para el uso seguro de los antivirales. El aciclovir puede administrarse por vía oral o intravenosa y se elimina principalmente por vía renal. El oseltamivir presenta muy buena absorción. El tenofovir requiere ajustes en pacientes con insuficiencia renal. El sofosbuvir se metaboliza predominantemente a nivel hepático y el remdesivir se administra exclusivamente por vía intravenosa en el ámbito tiene que ser en el ámbito hospitalar, ¿no? Cuando se usan pacientes con COVID. Particular, como hemos visto, de seguridad. El aciclovir puede producir cefaleas, náuseas, cristaluria. El efavirenz se asocia a efectos neuropsiquiátricos y exantemas. El tenofovir puede ocasionar alteraciones renales y osteopenia. El oseltamivir provoca náusea y vómito, mientras que el remdesivir puede elevar las transaminasas hepáticas. El conocimiento de estos efectos permite una vigilancia adecuada durante los tratamientos. Por eso es que hay que identificar cada uno de estos fármacos con lo particular que tienen. Otro casito clínico. En este caso, les presento un paciente con VIH que recibe terapia antirretroviral desde hace 2 años y presenta un mal control de la infección con una carga viral de 90.000 copias por ml y un recuento de CD4 de 150. Este niato está en riesgo de hacer infecciones oportunistas. Ante la sospecha de resistencia viral, se solicita un estudio para tal del genotipo y con base a lo que se tiene que hacer es decidir cómo optimizar el tratamiento, incorporando inhibidores al menos un inhibidor de integrasa. Entonces, como siempre, cuando hay un casito clínico, vienen unas preguntitas. Que las voy a recordar después. En este caso, es un paciente con inmunocomprometido, consulta por fiebre y disnea progresiva. Una tomografía muestra un patrón en vidrio esmerilado y el PCR es positivo para citomegalovirus y resulta positivo la carga viral elevada. Ante la sospecha de una enfermedad por citomegalovirus, se debe iniciar un tratamiento con el ganciclovir intravenoso y un seguimiento estricto de la respuesta clínica y virológica. Entonces, preguntas que se pueden hacer en este caso es, ¿por qué se elige el ganciclovir como tratamiento inicial? ¿Qué toxicidad podemos esperar o vigilar que no se produzcan? ¿Cuándo considerarías el Foscarnet?
¿Qué importancia tiene el estado inmunológico del paciente? Ojalá puedan contestarnos. Tercer caso, integrado. Un paciente de 40 años que recientemente es diagnosticado con hepatitis C. Genotipo 1, sin evidencia de cirrosis y con una carga viral elevada. Se inicia tratamiento con la combinación de sofosbuvir y velpatasvir, ¿no? Que es el tratamiento combinado ideal, durante 12 semanas. Y al final del tratamiento se evalúa la respuesta virológica y se considera que el paciente pues está curado, funcionalmente curado. ¿Qué significa la respuesta virológica sostenida? ¿Por qué se considera equivalente a una curación funcional? ¿Cuáles son las tasas de éxito de los antivirales de acción directa? ¿Qué factores pueden disminuir la respuesta al tratamiento? Cosas que hemos hablado y van a estudiar, pues les va a llevar, los va a obligar a retroceder un poco para poder responder. No estoy diciendo que esto voy a preguntar en el examen, pero son cosas que sería bueno que las piensen. El uso racional de estos medicamentos antivirales se basa en 5 principios fundamentales. Primero, que hay que establecer un diagnóstico oportuno y preciso. No se puede andar con posibilidades, con hipótesis no demostradas. Tenemos que tener un diagnóstico certero. Segundo, debemos seleccionar el fármaco más eficaz y seguro para cada paciente o la combinación de fármacos. Tercero, hay que iniciar un tratamiento temprano cuando esté indicado, especialmente cuando existen infecciones agudas. Cuarto, hay que realizar un monitoreo continuo para evaluar eficacia, toxicidad y adherencia. Y finalmente, hay que implementar una estrategia que reduzca el riesgo de aparición de resistencia viral. Entonces, son 5 aspectos fundamentales para el éxito de un tratamiento antiviral. Siento como... Entonces, aquí tenemos algunas preguntas de cierre. Estas preguntas permiten integrar los conceptos que hemos revisado durante estas 3 clases. ¿Qué grupos antivirales requieren monitoreo más estricto? ¿En qué situaciones está indicado el uso de antivirales para influenza? ¿Qué medidas contribuyen a disminuir el desarrollo de resistencia?
Entonces decíamos qué medidas contribuyen a disminuir el desarrollo de resistencia antiviral. Pues no es que ustedes memoricen respuestas, sino que comprendan los principios farmacológicos que sustentan pues la toma de decisiones clínicas. Yo podría dar las respuestas a estas preguntas, pero creo que no. Me gustaría que ustedes revisen. Son como 5 preguntitas que tienen que ver. Ya se me está por cerrar mi garganta. Los resfríos que traen al aula son tremendos. El resumen final de los antivirales. Lo que hemos estudiado son los principales grupos de antivirales, ¿no? Sus mecanismos de acción, aplicaciones clínicas, efectos adversos y estrategias terapéuticas actuales. Hay avances que se están haciendo muy interesantes e importantes, ¿no? Y van a permitir quizás transformar enfermedades que antes eran mortales en patologías controlables e incluso curables, como hemos visto con la hepatitis C. En el futuro, el desarrollo va a ser mejor aún cuanto la eficacia, la comodidad de administración y la prevención, la resistencia, las vayamos mejorando. Hemos hablado de algunos grupos que son muy importantes y estos grupos farmacológicos antivirales importantes. Los antivirales, como los hemos clasificado según la infección para la cual están indicados. En el VIH podemos encontrar los inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, de la integrasa, de la entrada. En los antiherpéticos hemos incluido el aciclovir, el valaciclovir, el ganciclovir. Para la influenza hemos dicho que tenemos disponible el oseltamivir, el zanamivir. En la hepatitis B hemos destacado el tenofovir y el entecavir. En la hepatitis C, el sofosbuvir, se me chispote ese nombre, el sofosbuvir, ¿no? Y el beltapastalvir. Y finalmente, entre los antivirales utilizados contra el COVID-19, allá tenemos el remdesivir y el Paxlovid. Hemos hablado también de una clasificación por el mecanismo de acción, donde tenemos los antivirales según el blanco biológico que actúan, ¿no? Su blanco molecular, y algunos se llaman inhibidores de las polimerasas virales, como el aciclovir, el sofosbuvir, el remdesivir. Otros son inhibidores de la proteasa, otros son inhibidores de la integrasa. Y existen además los inhibidores de entrada, ¿no? Los inhibidores de fusión, los inhibidores de la neuraminidasa. Y fármacos que actúan sobre las endonucleasas virales, como el baloxavir. También hemos hablado de que los antivirales pueden ser clasificados como de acción directa e indirecta. Los antivirales de acción directa actúan específicamente sobre proteínas virales, esencialmente para la réplica, ¿no?
Y estos constituyen la mayoría de los tratamientos modernos. Y por otro lado, los tratamientos de acción indirecta, que no actúan directamente sobre el virus, sino que modulan la respuesta inmunológica o inflamatoria del huésped, como son los interferones, la dexametasona, el tocilizumab, que, que en determinados contextos clínicos son útiles. Y uno de los conceptos finales, y además muy importante, es que los tratamientos antivirales deben implementarse lo más precoz posible. La máxima eficacia se consigue cuando la administración se hace durante la fase activa de replicación viral. Es por eso que en la influenza se recomienda pues, el tratamiento dentro de las primeras 48 horas. En el herpes también, idealmente en las primeras 72 horas. En el COVID durante los primeros 5 días, desde el inicio de los síntomas. Porque una vez que el daño tisular está establecido, la evolución más va a depender de la respuesta inmunitaria que de la réplica viral. Y voy a poner un slide, donde ustedes pueden observar un astronauta y los planetas ahí. Esta es una imagen que resume una realidad importante de la medicina. Hemos sido capaces de enviar seres humanos a la Luna, pero aún no disponemos de un tratamiento curativo para el resfriado común. Esto refleja la complejidad biológica de los virus y la necesidad de continuar investigando nuevas estrategias terapéuticas. Y con esto voy a dar por terminado el tema de revisión. Sin embargo, voy a dejarles como unos 5 o 6 slides de los avances más importantes que se han dado en los últimos tiempos, como hay antivirales de acción ultra larga, inyecciones semestrales, anuales para ciertas patologías, la incorporación de anticuerpos monoclonales antivirales. Pues los van a leer un poco, son tendencias actuales del avance de curación funcional del VIH, un organismo que vuelve a trabajar normalmente a pesar de tener latente el virus dentro. La consolidación de terapias dirigidas para ciertos tipos de virus como la hepatitis D, etc. Luego también les estoy dejando los nuevos enfoques tecnológicos para tratar las enfermedades virales, nanopartículas, capaces de ser introducidas y trabajar contra los virus directamente dentro de nuestro organismo. Entonces, para terminar, me gustaría hacerles una reflexión. Los antivirales, estos que hemos revisado, constituyen pues uno de los mayores avances de la farmacología moderna. Su éxito depende de haber comprendido el ciclo de réplica viral, el seleccionar tratamientos adecuados, iniciar terapias oportunas y garantizar sobre todo la adherencia.
El futuro apunta hacia tratamientos más prolongados, personalizados y eficaces, con el objetivo de controlar, incluso erradicar enfermedades virales que hoy continúan siendo pues un desafío para la medicina. Bueno, entonces nos vamos a ver de acá supuestamente un mes y medio, cuando nos encontremos ya en el tercer bloque y yo les voy a hablar de hipertensión arterial, infarto, angina de pecho y diuresis. Que estén bien, gracias por su asistencia, chicos, y cualquier duda, pues ahí está mi WhatsApp. Pueden preguntarme lo que ustedes quieran, ¿bien? Que estén bien, hasta pronto. Hasta luego, doctor, gracias.